Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a las charlas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Juanita Solano, yo soy profesora de Historia del Arte del Departamento de Historia del Arte, por supuesto en la facultad, y me especializo en Historia de la Fotografía. Así que pues estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes compartiéndoles un poquito de esta historia fascinante. Voy a compartirles mi pantalla para que empecemos entonces la charla de hoy. Ok, ¿están viéndola ahí bien? Sí, Juanita, estamos viendo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues la charla de hoy, que tiene un título un poquito ambicioso, es más que todo como es un ejercicio, es más bien como un intento por hacer un recuento de la historia de la fotografía de una manera muy sucinta, muy breve, por supuesto haciendo como una pequeña selección de todo lo que existe a través del lente de las fotógrafas mujeres. Quiero solamente pues como aclarar que obviamente bajo ninguna circunstancia pues busco contar como una historia de la fotografía en 45 minutos, sino es más bien como una mirada panorámica y reflexiva, sobre todo para entender cómo se ha contado la historia de estas mujeres, de estas fotógrafas, porque en muchos casos han sido excluidas de esas historias y mirar críticamente qué era lo que estaba pasando allí. Entonces, pues bueno, como muchos de ustedes saben, la historia de la fotografía inicia oficialmente en 1839. Es un medio bastante nuevo y eso lo hace pues también un medio muy particular si se compara, por ejemplo, con la historia de la pintura, de la arquitectura, de muchos de los otros medios que estudiamos en la historia del arte. Y cuando la fotografía se anuncia al mundo en 1839, vamos a ver que se va a esparcir rápidamente por todo el mundo. Realmente va a llegar súper rápido a todas partes. América va a llegar el mismo año, 1839, ya vamos a empezar a ver fotografía producida en este continente. Y bueno, esto va a pasar muy, muy, muy rápido por todas partes del mundo. Y cuando hablamos de estos primeros pasos en la historia de la fotografía, normalmente nos referimos a estos dos personajes bastante conocidos para los que estudiamos este medio. Quizás son, digamos, las dos personas más famosas de principios de la fotografía. Por un lado está el famoso Daguerre, que es este hombre del espectáculo parisino que se inventa uno de los primeros, de las primeras técnicas fotográficas que se llama el daguerrotipo. Le ponen el nombre basado pues en su propio apellido. Y van a ser unas plaquitas de metal reflectivas, donde vamos a ver estas imágenes un poco espectrales, imágenes que van a ser positivas y negativas al mismo tiempo, imágenes en donde uno se va a ver reflejado y que van a ser como una especie de joyitas donde vamos a tener solamente un tipo de imagen. Este va a ser como el primer tipo de fotografía que se va a popularizar alrededor del mundo. Y por el otro lado tenemos la figura de William Henry Fox Talbot. Fox Talbot era un señor muy diferente a Daguerre, era un tipo que venía más del mundo de la ciencia, y él también se va a inventar otro tipo de fotografía, esta vez un tipo de fotografía basada en impresiones sobre papel, y muy importante, un tipo de fotografía que va a hacer uso del negativo. Acá les estoy mostrando pues como una dupla precisamente de negativo y positivo del proceso de Fox Talbot. Pero cuando hablamos de los principios de la fotografía,
Se habla mucho sobre estos diferentes procesos, pero muchas veces se nos olvida que la fotografía tenía diferentes medios. Yo siempre pienso en la fotografía como una especie de imagen, ¿verdad?, espectral que existe por ahí y que va a coger una forma específica dependiendo del medio, del soporte sobre el cual va a ser impresa. Y uno de esos medios que hoy en día estamos empezando a rescatar muchísimo en esas historias de la fotografía es el medio del fotolibro. Y de hecho, el primer fotolibro que se conoce en la historia de la fotografía fue hecho por una mujer. Esa mujer se llama Anna Atkins. Ella era una inglesa que trabajaba con botánica. Y guiada por su padre, empieza a hacer esta publicación, que es una publicación en la que ella va a empezar a imprimir su colección de algas. Ella estudiaba algas y empieza a hacer estas fotografías a través de este es un medio que se conoce como el cianotipo, es otro tipo de impresión fotográfica. En este caso, ella hacía estas impresiones sin la necesidad de una cámara, simplemente superponiendo las plantas sobre el papel sensible a la luz. Exponía esto durante un tiempo, después pues paraba el proceso de, pues como de impresión, digamos, y quedaban estas imágenes muy hermosas de su colección de algas. Y ella empezó a imprimir esto, salían por fascículos, dura, como ustedes pueden ver acá, 10 años imprimiendo este tipo de imágenes. El proceso que ella usaba, este cianotipo, es un proceso bastante característico y se puede reconocer muy fácil porque por este color azul que lo dan las sales de hierro. Y aunque vemos que este libro pues es inicialmente publicado sobre todo con una intención científica, porque ella trabajaba en el mundo de la ciencia, pues podemos ver que la disposición de las algas, la forma en la que ella concibe cada una de las páginas de este primer fotolibro de la historia, pues también tiene un aspecto estético, como un interés por la composición, un interés por mostrarnos estas cosas de una manera que fuera visualmente agradable. Realmente este es uno pues como de las joyas de la historia de la fotografía, y cuando empezamos a hablar sobre mujeres en la historia de la fotografía, pues la figura de Anna Atkins siempre sale a relucir. Claramente no fue la única. De hecho, tenemos registros que, por ejemplo, la esposa de Fox Talbot trabajó con fotografía, no se volvió una fotógrafa como tal, pero definitivamente sí experimentó con esto. Tenemos unas pequeñas impresiones muy chiquiticas de ese tipo de experimentación. Había mujeres que hicieron daguerrotipia en esta época, pero pues todo esto todavía sigue siendo muy incipiente. Las mujeres todavía no han entrado, digamos, a ser parte como de esa cultura masiva de la fotografía. Por supuesto, pues la fotografía no solamente fue utilizada en el campo de la ciencia, sino que siempre desde que se inventan este medio, pues la fotografía va a estar como luchando por entrar al mundo de las artes. Cuando nace la fotografía no se pensaba como un medio artístico, se pensaba más como un objeto mecánico que ayudaba a reproducir y a capturar esas imágenes que se producían en la famosa cámara oscura, pero no se pensaba como un objeto, como un medio artístico. Sin embargo, muchos fotógrafos empiezan a debatir alrededor de esto y a decir, no, un momento, detrás de la cámara hay claramente un sujeto que está tomando unas decisiones, que tiene unas intenciones y que por lo tanto está creando estas imágenes, no es simplemente una acción mecánica de un aparato. Y en busca un poco como por poner a la fotografía dentro del mundo de las artes, nace el primer movimiento artístico fotográfico que se conoce como el pictorialismo. El pictorialismo va a nacer en Inglaterra
bajo un círculo de fotógrafos que estaban interesados en utilizar efectos que parecieran pictóricos, pero a través de la imagen fotográfica. Por eso se llama pictorialismo, porque hace referencia a esa idea de la pintura. Entonces, pues ellos sobre todo lo que querían era validarla como un trabajo que realmente requería este esfuerzo tanto intelectual como manual del fotógrafo, en oposición, por supuesto, a lo que se pensaba en ese mundo comercial del que les estaba contando. Entonces, en la Inglaterra victoriana, donde surge el pictorialismo por primera vez, realmente esto va a ser un movimiento que va a practicarse en muchas partes del mundo, incluyendo Colombia. Pero en esta Inglaterra victoriana, donde nace el pictorialismo, una de las exponentes más famosas de este movimiento fue la fotógrafa Julia Margaret Cameron. Acá les estoy mostrando una de esas imágenes emblemáticas de Cameron. Cameron es la fotógrafa más reconocida del siglo XIX. Y en su época fue una mujer muy criticada, la criticaban mucho por su práctica fotográfica, porque precisamente ella no seguía como estos juegos de la perfección de la imagen que se buscaba en el ámbito comercial, sino que ella empezó a explorar las partes más estéticas y sensibles de la imagen fotográfica. Ella estaba muy bien conectada, era una mujer que era cercana de un montón de intelectuales, de artistas de la época, y realmente se volvió muy famosa cuando en 1926 su sobrina, la famosa escritora Virginia Woolf, y el crítico de arte Roger Fry escriben el primer libro sobre su trabajo. El trabajo de Cameron se caracteriza sobre todo por el uso de una cosa que se conoce como el foco diferencial. Es decir, lo que ella hacía era enfatizar en cómo hay ciertos aspectos de la imagen fotográfica que quedaban desenfocados y que daban como esta veladura que precisamente aludía a esa idea de lo pictórico. Y ella buscaba estos efectos intencionalmente. Buscaba ese sentido como de plasticidad en la fotografía, y lo que ella quería era más que cualquier cosa crear como una expresión, un sentimiento más allá que una idea de verdad. Ella pertenecía a la iglesia anglicana y en ese momento ella pensaba que el arte religioso había muerto y que de alguna manera la fotografía podía revivirlo. Esto se ve reflejado en esta imagen que les traigo. Como podemos ver, el título de la imagen es The Angel at the Tomb, y está haciendo referencia a el ángel guardián del sepulcro, normalmente representado como un hombre, pero en el caso de la fotografía de Cameron, ella decide elegir a una mujer como su modelo. Y de alguna manera lo que empieza a hacer es como a crear en una sola imagen una figura que por un lado hace referencia a el ángel guardián del sepulcro, pero por el otro lado también a la figura de María Magdalena. Entonces empieza como a unir estas mitologías dentro de una sola imagen de una manera muy bella y presentada, como ven acá, con estos marcos pues, que hacían referencia siempre a ese mundo de la pintura. Como les decía, pues el pictorialismo es un movimiento que no solamente va a ser muy, a tener este auge tan grande solamente en Inglaterra, sino que también va a estar y va a surgir en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos. Y esta imagen que les estoy mostrando a la derecha fue hecha por una fotógrafa estadounidense que se llama Gertrude Quesevilla, así tenga un nombre alemán. Y ella empezó su carrera realmente como fotógrafa comercial. Ella tenía un estudio de fotografía, de retratos en Nueva York. En esta época tenía una carrera muy exitosa como fotógrafa comercial.
y decide unirse al círculo de fotógrafos pictorialistas que se forman en Estados Unidos, sobre todo bajo la figura de Alfred Stieglitz. Para los que no sepan quién es Alfred Stieglitz, Stieglitz era un fotógrafo muy importante dentro del campo del arte moderno en Estados Unidos, no solamente por impulsar la fotografía como arte, de una forma como muy entusiasta y muy fuerte, abriendo de hecho la primera galería en la que se exponía fotografía exclusivamente, sino también como un promotor, gran promotor del arte moderno en Estados Unidos. Es a través de la figura de Alfred Stieglitz junto con Edward Steichen que el arte moderno va a llegar a Estados Unidos. En esta galería van a mostrar por primera vez las obras de Duchamp, el arte abstracto, todas estas cosas muy radicales y muy modernas van a ser mostradas por primera vez en la galería de Stieglitz. Pero como les decía, pues él también estaba abocando por la fotografía como arte a través de este círculo de pictorialismo que se genera en Estados Unidos. Y él le va a dedicar todo un número de una revista que se llama Camera Work al trabajo de Quesevilla. O sea, es una mujer que va a tener un protagonismo muy importante dentro de la historia de la fotografía, dentro de la historia de este pictorialismo. Al igual que Cameron, como vemos acá, pues su trabajo artístico estaba muy cercano a temáticas religiosas. Acá claramente estamos viendo que es una imagen de una Madonna en el establo, ¿verdad? Es esta mujer con el niño, nuevamente utilizando este tipo de técnicas, este tipo de foco muy suave, donde se crea este tipo de veladura para crear la imagen fotográfica. Estos artistas además utilizaban técnicas complejas, técnicas muy preciadas, digamos, dentro de la fotografía, como por ejemplo las impresiones en platino. Esta que les estoy mostrando acá es un ejemplo de eso. La fotografía también fue muy utilizada por las mujeres en esta época victoriana en el ámbito privado. Y acá les estoy mostrando unos de estos pequeños fotocollages que hacían las mujeres en sus álbumes, en sus scrapbooks personales. Y era realmente una práctica doméstica, era una práctica personal, no eran objetos que estaban hechos para ser mostrados en galerías de arte o para que circularan de otra manera, sino que eran objetos que, pues, que se hacían para ese ámbito doméstico. Esto fue muy popular nuevamente en la Inglaterra victoriana. Y acá les traigo dos ejemplos bellísimos. Este de la izquierda, hecho por Lady Filmer, es uno de mis favoritos. Esto es una página pues, de todo un álbum. Y acá vemos a Lady Filmer, esta es ella. Ella aparece repetidas veces en esta composición, que pues, realmente lo que ella hacía era recortar fotografías y crear estas composiciones que además pues acompañaba de acuarela. Entonces ella está acá, la vemos apoyada en esta mesa trabajando probablemente en un álbum de fotografía donde está precisamente como recortando y haciendo, es como una referencia a ese mismo tipo de trabajo que estamos viendo acá. Y lo más bonito de esta imagen es que aparece, por un lado, el príncipe Albert, es este que estamos viendo acá, visitándola, ¿no? Como si él fuera a visitarla en su casa, aparece muy cercano a ella en la composición, y parece que ellos tenían como una especie de coqueteo fotográfico, intercambiaban fotografías, tenían como este tipo de intercambios en el que pues como que se evidencia el interés de ella por, obviamente, tener al príncipe cercano a su casa. Mientras que por el otro lado vemos acá sentado, aburrido, como en una esquina, mucho más chiquito, a su esposo. El otro collage que les estoy mostrando acá a mano derecha es hecho por otra de estas mujeres, todas de la clase alta. Esto es algo bastante importante. Este es hecho por Lady Yarborough, y lo que estamos viendo acá es una interpretación visual muy divertida
de un juego victoriano que se conoce como Mixed Pickles. Y este era un juego en el que lo que hacían era poner frases como fragmentadas dentro de una jarra, y lo que hacían era sacar esas frases sueltas y armaban nuevas pues, historias a partir de esas frasecillas que sacaban. Lo que ella hace acá es intercambiar los papelitos por personas. Ay, perdón. Entonces estamos viendo un autorretrato de ella, un retrato de Lady Filmer acá metido, como personajes cercanos a su vida privada, mientras su esposo, es el personaje que vemos acá en la parte de arriba, está con este especie de tenedor, ¿no? Tratando de sacarlos. Son ejemplos, digamos, de los diferentes campos y los diferentes aspectos en donde se utilizaba la fotografía en el siglo XIX, precisamente la fotografía hecha por mujeres. Y como podemos ver a través de estos ejemplos, pues el estatus social y la clase, sobre todo, fue un factor determinante para la entrada a la fotografía, para que las mujeres pudieran entrar al mundo de la fotografía en esta época. Quizá era un factor más determinante que el género mismo. Cuando se populariza la fotografía a mediados del siglo XIX, que realmente va a ser como este gran boom, alrededor de mediados del siglo XIX, sobre todo con la invención de un nuevo tipo de impresión fotográfica que se va a conocer como el albúmen. La fotografía en albúmen básicamente era un tipo de fotografía que se imprimía sobre un papel que se llamaba el papel albuminado, que era básicamente lo que se hacía era echarle una capa de huevo fermentado a el papel fotográfico, de tal manera que la imagen ya no se metiera, digamos, como en las fibras del papel, sino que quedara de alguna manera superpuesta sobre el papel en esta gelatina, digamos, que formaba la albúmina, y de esta manera empezamos a tener imágenes mucho más claras, menos borrosas. Y esto va a ser una revolución en el mundo fotográfico. Y las mujeres van a tener un papel muy importante acá, tras bambalinas, por supuesto. Pero como están viendo en estos grabados que les estoy mostrando, mano izquierda, pues las mujeres eran las que realmente procesaban este papel. Entonces acá vemos cómo están fermentando el huevo en estos tanques. Después ellas pues tenían que echar estas capas de albúmina sobre los papeles se secaban, bueno, los distribuían, etcétera, etcétera. Y otro papel que jugaron las mujeres muy importante en esta época fue el papel de retocadoras. Las mujeres trabajaban en muchos de los casos en estudios de fotografía. En la gran mayoría de los casos no eran ellas, digamos, la imagen del estudio, o no eran ellas las que llevaban el nombre del estudio, pero sí trabajaban allí. Y como podemos ver, la fotografía fue realmente un trabajo colaborativo en estas primeras épocas. Esta imagen que les traigo, esta imagen que les traigo acá a la derecha es una fotografía de los años 30, ya entrado el siglo XX, del estudio del fotógrafo Martín Chambi. Chambi es quizá el fotógrafo peruano moderno más reconocido del siglo XX. Acá lo vemos a él retocando una de sus imágenes ya en positivo, pero lo que me interesa mostrarles es estas dos figuras, estas dos mujeres que están trabajando acá retocando negativos. Y esto era una práctica que se conoce, pues como que se pensaba como una práctica netamente femenina, precisamente por el trabajo delicado que implicaba la minucia de tener que hacer el retoque de el negativo. Eso es una práctica que se hizo pues, durante todo el siglo XIX. Como siempre les digo, a mis estudiantes el Photoshop no se lo inventaron en el siglo XX, realmente desde que nació la fotografía la estamos retocando. Las mujeres, aunque trabajaban en este ámbito un poco como tras bambalinas, como les decía,
En muchos casos también fueron las cabezas de los estudios de los gabinetes fotográficos. Acá les traigo un ejemplo de la que creemos es una de las primeras mujeres fotógrafas en Colombia. Ella se llama Amalia Ramírez de Ordóñez. Ella empezó a trabajar realmente con su padre. Su papá era un fotógrafo, tenía un gabinete fotográfico en Santander, y se cree que posteriormente ella logró abrir su estudio independiente y se han rescatado muy pocas fotos donde aparece ella como la autora, digamos, de estas imágenes, pero como les decía, pues realmente es un trabajo colaborativo y en muchos casos pues las mujeres no eran esa cara, ¿verdad?, visible de lo que allí pasaba, aun y cuando muy probablemente estaban trabajando de la mano de los fotógrafos. Estas imágenes que les estoy mostrando acá, esta es por la primera a mano izquierda, es un retrato de ella tomado por su papá. La imagen que estamos viendo en la mitad es quizá una de las imágenes más recordadas de la Guerra de los 1000 días, que ha sido atribuida a Amalia Ramírez de Ordóñez. Se conoce como la Loma de los Muertos, y lo que representa pues, es esta pila de cráneos que se formó después de la batalla de Palo Negro, que fue la batalla más cruel y más sangrienta de la Guerra de los 1000 días. Ella pues parecía estar cerca a esta región y fue una de las personas que registró esto, que quedó marcado pues como en la historia de la fotografía de nuestro país, y gracias a esta imagen es que hemos empezado a rescatar el trabajo de Amalia Ramírez de Ordóñez. Realmente es muy difícil hacer investigación sobre las mujeres fotógrafas en el siglo XIX porque hay muy poca documentación. Entonces es como encontrando de lo poquito que realmente nos queda y nos llega a nosotros sobre la vida de estas mujeres. Pero el cambio radical en la historia de la fotografía y en la historia de la fotografía en relación a las mujeres se va a dar realmente hacia finales del siglo XIX, cuando Kodak introduce su famosa cámara. Esta era una cámara que, como la estamos viendo acá en esta publicidad, venía ya con el rollo, digamos, listo para tomar las imágenes. Entonces uno compraba la cámara y salía y podía tomar las fotos que quisiera. Uno ya no tenía que revelarlas uno mismo. El sistema de Kodak en ese momento, al principio, lo que ellos hacían era que uno les devolvía la cámara otra vez a la fábrica completa. Ellos revelaban las imágenes y después le devolvían a uno por correo las imágenes impresas y la cámara nuevamente con un rollo puesto y lista para que uno tomara las fotos. El famoso slogan de Kodak de usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto, pues explica muy bien precisamente esta revolución fotográfica que se da con la introducción de estas cámaras. Entonces, pues al eliminar básicamente el trabajo del estudio, pues Kodak lo que hace es industrializar por completo el proceso fotográfico y empezar a vendérselo a las masas por primera vez. Ya no solamente era que uno pudiera ir a tomarse uno esa imagen y tener acceso, por ejemplo, a un retrato de sí mismo, sino también nos encontramos en ese momento en el que ahora todos podemos ser fotógrafos, ¿verdad? Y este nuevo proceso simplificado de la fotografía, que ahora además pues implicaba, no implicaba ni siquiera ensuciarse las manos, pues atrajo a muchas mujeres. Y Kodak se da cuenta de esto rápidamente. Hacia 1893 introducen dentro de su campaña de publicidad a la famosa chica Kodak. Acá se las estoy mostrando. La chica Kodak pues encarnaba este prototipo de la nueva mujer, ahora vistiendo ropa cómoda, a la moda, una mujer empoderada, ¿verdad? Con esta
cámara que ella llevaba a todas partes. Normalmente se le presentaba siempre como en estos escenarios de ocio. Y la imagen de la chica Kodak va pues a esparcirse alrededor del mundo rápidamente. Realmente ellas lo que estaban haciendo era apelando a este nuevo público de mujeres, fotógrafas, de mujeres interesadas en aprender y tomar imágenes fotográficas. Acá les traigo, este es un aviso publicitario de Kodak que me encontré en un periódico de los años 20, en donde vemos que pues realmente esta publicidad llegó a todas partes del mundo, ¿verdad? Esto es de un estudio de fotografía en Cúcuta en los años 20, incluso ellos pues están haciendo uso de esta imagen de la chica Kodak. Acá lo interesante pues es ese giro que se le va a dar al rol del fotógrafo. Y podemos decir que con la introducción de la chica Kodak, la fotografía de alguna manera se va a feminizar. Y de esta forma se va a empezar a volver un hobby. La fotografía entonces va a verse como un pasatiempo característico de las mujeres, en oposición a la fotografía profesional, la fotografía del hombre, ¿verdad? La fotografía del fotógrafo artista, y se va a empezar a construir una retórica en la que de alguna manera se empieza a feminizar el medio fotográfico. Piensen, por ejemplo, en esta idea de la reproducción, ¿verdad? Como la idea de la cámara como un aparato que reproduce imágenes, que no tiene agencia, de la misma manera en la que podía ser visto el cuerpo de la mujer, como un agente reproductor, pero sin agencia. Mientras que el fotógrafo profesional hombre, ¿verdad? Va a ser el creador, el de las ideas, el que tiene una agencia a la hora de hacer imágenes. Esto va a ser algo fundamental, dividir el medio entre la práctica profesional, ¿verdad? Y el ámbito del hombre, y por el otro lado, pues el medio como un ámbito amateur, como un ámbito de aficionados en donde simplemente va a ser un medio reproductor. Y en ese sentido es donde empezamos a encontrar este momento en el que se empieza a construir una historia de la fotografía en donde las mujeres pues van a ser invisibilizadas. ¿Por qué? Porque ellas van a estar de este lado, ¿verdad? No profesional del medio de la fotografía. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no hay y que no existieran mujeres fotógrafas profesionales. Por supuesto que sí las hay muchísimas. Y acá, como en esta segunda parte de la charla, lo que quiero hacer es mostrarles algunos ejemplos. Esta es una selección muy sucinta de algunas fotógrafas que me parecen claves para mostrarles un poco como este panorama de la fotografía y el panorama sobre el cual pues las mujeres han sido agentes muy activos. La primera de ellas, sobre la que quiero hablar, es Gerda Taro. Para los que no la conocen, ella es reconocida como la primera fotógrafa de guerra, y la historia es realmente increíble. Ella es la esposa del famoso fotógrafo de guerra Robert Capa. Ella era una alemana judía y Capa era un fotógrafo húngaro. Él termina emigrando a Alemania, allá se conoce con Gerda Taro y empieza con su carrera como fotógrafo. Pero realmente no tenía mucho éxito. Y un día, hablando con Gerda, ella le dice, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestros perfiles. Y básicamente a ella se le ocurre la idea de cambiarse en los nombres. Ella decía que los nombres sonaban muy a Europa del Este, muy judíos, y que por eso no estaban consiguiendo trabajo, entonces que se pusieran nombres que sonaran más americanos. Entonces así es como el verdadero nombre de Robert Capa, que es Andre Friedman, se cambia a Robert Capa y se inventan este mito del gran fotógrafo americano. Y
les funciona, empiezan a conseguir trabajo, les empieza a ir muy bien. Ella también se cambia el nombre, ella se pone Gerda Taro. Y al inicio de la Guerra Civil Española, ellos deciden irse a cubrir la guerra desde muy, muy, muy temprano. De hecho, llegan tan solo 2 días después de haber empezado la Guerra Civil Española. Y Gerda va a ser una de las primeras fotógrafas en cubrir una guerra desde el frente. Y eso está, por eso les traigo esta fotografía de la izquierda, donde la vemos a ella. Ahí, ¿verdad? Cubriendo la guerra desde, como desde el frente, en primera persona, no solamente lo que pasaba en las ciudades, sino lo que estaba pasando allí en la acción. Acá hay que recordar que esta es la primera guerra en ser fotografiada en acción. Antes de esto, la guerra, pues las guerras habían sido fotografiadas, pero el mecanismo fotográfico era todavía muy lento y no dejaba tomar imágenes de la acción. Esta va a ser la primera vez que esto va a pasar y realmente vamos a tener una gran cantidad, una ola muy grande de fotógrafos que se van a ir a cubrir la guerra desde muchos puntos de vista. Ellos, como les decía, llegan tan solo 2 días después de empezar la guerra. Y de las primeras cosas que Gerda Taro va a documentar es este grupo de mujeres milicianas republicanas que están entrenando en una playa cerca a Barcelona. A mí estas fotografías, sobre todo la de la mitad, me parece absolutamente maravillosa. No solamente por la pinta, o sea, uno ver estas mujeres en tacones, ¿no? Esta que estamos viendo acá, practicando y entrenando, sino también como por el tipo de armas que utilizaban. No sé, es como una imagen que causa muchas preguntas. Yo honestamente no sé mucho de armas y la guerra, pero me llama la atención, ¿no? Ver esta, como una pistola, un tipo de arma que uno no se imaginaría que fuera como para esto realmente. La historia es un poco triste porque Gerda Taro va a morir en el frente, pero pues bueno, conservamos todas sus imágenes y las historias a través del recuerdo de sus compañeros y pues su pareja Robert Capa. Como hemos visto, pues las fotógrafas han sido agentes activos en todos los campos de la fotografía, ¿verdad? En la ciencia, en el arte, en el fotodocumentalismo, en el ámbito comercial. Y acá les traigo un ejemplo de otra fotógrafa. Bueno, en este caso es un dúo de fotógrafas que van a formar un estudio de fotografía hacia finales de los años 20, principios de los años 30 en Alemania. El estudio se va a llamar Ringolund-Pick y va a estar formada por estas 2 fotógrafas, Elena Auerbach y Grete Stern. Acá vamos a ver un giro muy importante en la estética fotográfica. Estas 2 fotógrafas van a aprender fotografía con el director de la Escuela de Fotografía de la Bauhaus, que se llamaba Walter Peterhans, y van a implementar este nuevo tipo de estética, un tipo de estética en donde ahora se va a empezar a valorar la fotografía por sus propias características y no como un medio que está tratando de imitar a otro, no lo que pasaba, como les contaba, con el pictorialismo que buscaba estos efectos pictóricos, sino ahora lo que van a empezar a rescatar es precisamente lo que era la fotografía como tal dentro de esta corriente moderna. Esto es lo que se conoce realmente pues, como la fotografía modernista. Y acá podemos ver ejemplos de esto que les estoy diciendo. Esta imagen tomada por Grete Stern a Elena Auerbach está siendo tomada desde un punto de vista cenital. Estamos viendo como ahora la cámara ya no solamente se mueve en un cierto sentido, sino que además nos empieza a mostrar estos nuevos puntos de vista completamente diferentes, extraños. Se va a enfatizar en este uso del foco perfectamente enfocado. Vamos a jugar mucho con los close-ups,
Por ejemplo, en el retrato precisamente de Grete Stean vemos como su cara está incluso cortada, ya no hay como una intención por componer a la manera pictórica, sino empezar realmente a entender que la fotografía tenía esta riqueza como medio en sí misma. Entonces ellas en los años 20 y 30, que va a ser este momento como del boom y la explosión fotográfica en Alemania de la época, van a formar este fotoestudio que se llama Tingle und Piet. Muchas mujeres trabajaban en el ámbito comercial de la fotografía. Esto les dio no solamente pues independencia económica, sino también independencia sexual. El nombre del estudio, para que se hagan una idea, es muy divertido, hacía referencia a los apodos de ellas dos cuando eran pequeñas. Entonces, Ringol era Grete y Piet era Ellen. Y de alguna manera lo que ellos trataban de hacer con esto también era un poco como desmitificar la idea del autor. Realmente lo que hicieron fue un trabajo colaborativo, en donde no eran ni la una ni la otra, sino el trabajo de las dos, formando pues como este nuevo impulso comercial muy vanguardista dentro de la fotografía de la época. En muchos casos, ellas empezaron a cuestionar los roles de género establecidos y lo que se entendía por feminidad en ese momento, incluso a través de trabajos comerciales como este que les estoy mostrando a mano derecha, que es realmente una fotografía hecha para una publicidad de un shampoo, pero lo que ellas hacen es pues, jugar precisamente con todas estas sutilezas a través de la imagen. Entonces tenemos pues es una imagen de un maniquí sonriendo, ¿verdad? Que está sosteniendo con la mano esa botella de shampoo, pero la mano es una mano real, es una mano de carne y hueso, no es una mano de un maniquí. Y de alguna manera, pues esto nos empieza a hacer cuestionar esta idea como del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo construido, el cuerpo de consumo, dónde están los límites, ¿verdad? Entre una cosa y la otra, de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente, a través del uso del fotomontaje, de estas estrategias muy modernas para la época. Stean y Auerbach eran judías, las dos, por supuesto, pues con la llegada del nacionalsocialismo tienen que escapar. Stean se va para Londres, allá estaba su pareja, un fotógrafo argentino llamado Horacio Coppola, y Auerbach se va primero para Israel y después termina también en Londres. Grete Stean había conocido a Horacio Coppola en la Bauhaus y estando en Londres deciden devolverse a Argentina. Y llegan a Argentina en 1935. Por esta época, hacia finales de los años 30, principios de los años 40, en Argentina hay un movimiento de vanguardia muy, muy importante. Y ellos se van a contactar y van a empezar a ser parte de este movimiento de vanguardia artística de los años 40, precisamente pues a través de los contactos de Horacio Coppola, pero pues Grete Stean va a ser una figura fundamental dentro de, pues, de este círculo de artistas de vanguardia. Normal, pues se arman básicamente dos grupos, el grupo de arte Madí y el grupo de arte concreto invención, pero acá lo que me interesa contarles es cómo la figura de Grete Stean va a ser fundamental para la creación de estos grupos de vanguardia, que sobre todo van a estar trabajando en medios tradicionales, en pintura y en escultura. Ellos van a hacer toda una exploración alrededor de la pintura abstracta, de la pintura concreta, pero por supuesto la formación de Grete Stean en la Bauhaus pues, va a ser fundamental para los principios de estos artistas. Entre el 47 y el 54 van a armar una revista que se llamaba Arte Madí Universal.
Y en el número 2 de esa revista va a aparecer este fotocollage que les estoy mostrando, que hoy en día pues, es una como de estas imágenes emblemáticas del movimiento del arte Madí. Lo que ella hace es coger esta letra M, que realmente era una letra que hacía referencia a la publicidad de los relojes de marca Movado, y ella pues extrae estas otras 3 letras de otro contexto, las superpone y crea así este fotocollage que se vuelve como la imagen, digamos, de este movimiento. No es casualidad que justamente la imagen esté superpuesta frente al obelisco de la Plaza de la República de Buenos Aires, este obelisco que de alguna manera precisamente hacía referencia a las figuras geométricas, a el arte abstracto. Entonces todas estas cosas van a estar completamente interconectadas. Ellos van a hacer uso de la biblioteca de Grete Stean y va a ser, digamos, como un grupo que va a trabajar muy de la mano. Ella no es, digamos, como parte oficial de lo que se conoce como el arte Madí, pero pues va a estar como muy ligada a ese grupo de artistas de vanguardia. Pero quizá el trabajo más conocido de Grete Stean fue el que hizo para una revista que se llamaba Idilio. Como ustedes saben, el psicoanálisis era muy, y pues sigue siendo muy popular en Argentina. Y por esta época del peronismo, 2 intelectuales de izquierda argentinos que no simpatizaban con el gobierno deciden publicar una columna del psicoanálisis. Se llamaba El psicoanálisis te ayudará. Obviamente un poco como camuflando su identidad política en una revista, pues que era una revista para mujeres. Hagan de cuenta como, no sé, la revista Caras o una cosa así. Pero la columna que ellos lo que hacían era interpretar los sueños de diferentes mujeres que les mandaban. Entonces ellos leían los sueños y las interpretaban y ahí escribían lo que ellos creían que significaba. Y Grete Stean trabajó haciendo unos fotocollages en los que ella no seguía necesariamente la interpretación de estos psicoanalistas, sino que ella hacía su propia interpretación un poco más con una lectura feminista sobre lo que le pasaba a estas mujeres en ese momento. Y realmente pues son unas imágenes maravillosas las que ella produce y es toda una serie que se conoce como Los Sueños, donde ella explora pues más como los detalles de la vida íntima de estas mujeres, cosas que tenían que ver con su rol en el matrimonio, en la sociedad, en las labores domésticas, la sexualidad, etcétera, etcétera. Y ya para acabar, quería mostrarles un trabajo un poco más contemporáneo de una fotógrafa peruana basada en Nueva York que se llama Milagros de la Torre. En particular me interesa cerrar con esta serie porque creo que recoge muchas de estas prácticas y estos diferentes ámbitos en los que hemos visto a la fotografía ser como un agente activo. Esta serie se llama Bajo el Sol Negro y es una de las primeras series que hace Milagros de la Torre después de terminar de estudiar. Ella estudia en Londres, después se devuelve a Perú y se va a Cusco a explorar el trabajo de los fotógrafos callejeros. Estos fotógrafos que acá se conocen como los fotoagüitas, son estos fotógrafos que tenían como unas cámaras / estudios portátiles que tomaban fotografías de identidad de las personas en la calle. Y esta serie, pues lo que hace es recoger esa práctica de estos fotógrafos callejeros, de estos fotógrafos populares, pero lo que le interesa a Milagros es revelar otra
digamos, como una parte del proceso fotográfico que no se hace evidente en ese proceso, como si cuando uno va a tomarse ese tipo de imágenes. Hoy en día pues ya no se practica tanto este tipo de fotografía. Pero pues en los años 90 era muy popular. Ella lo que se da cuenta es que estos fotógrafos, después de tomar la foto, ellos imprimían el negativo sobre una hojita de papel pequeñita, lo que hacían era ponerle esta tinta roja que vemos en todas estas imágenes. Y después sí ya positivar la imagen y entregárselas pues a su cliente. Lo curioso acá pues es ver cómo esta tinta roja, realmente el efecto de lo que estaba buscando era blanquear la cara de la gente. Entonces, pues lo que hace Milagros de alguna manera es revelar ese proceso, revelar estas identidades, estas construcciones, ¿verdad?, de identidad que se han dado en nuestros países, pues que tienen una carga fuertemente racista, y ver cómo desde el momento como de representación más básica, este tipo de imágenes pues eran usadas para carnets, para documentos oficiales. La gente estaba buscando representarse como un otro que no es, ¿verdad? Y siempre a través como de este discurso de la piel más blanca, no porque ellos no se sintieran claramente identificados con sus identidades, sino precisamente porque la raza blanca siempre ha tenido un estatus más alto, ha sido vista como si fuera una raza superior. Entonces me parece que esta serie pues encierra una cantidad de problemáticas, encierra cosas que tienen que ver con los procesos fotográficos, con temas conceptuales, con diferentes prácticas de la fotografía, y pues que al final termina siendo una metáfora muy fuerte sobre la construcción de identidades que yo creo que está ligada de manera muy cercana al medio de la fotografía. Entonces voy a dejar ahí. No sé si tienen preguntas, comentarios. Como les dije, pues la idea es hacer como un recuento muy sucinto, digamos, por esta historia de la fotografía. Ejemplos hay, cuantos ustedes se quieran imaginar. Juanita, tenemos por aquí una pregunta en Facebook de David Zapata. Felicitaciones por un maravilloso trabajo. Tengo dos preguntas. ¿Existen autoras sobre la mujer en la fotografía que nos puedas recomendar? Autoras o autores sobre la mujer en la fotografía, y se han hecho exposiciones en museos y galerías de algunas de estas obras que nos mostraste. Gracias. Sí, hay muchísimo. Desde los años 70 realmente se ha empezado a rescatar el trabajo de las mujeres en la fotografía. Así que se me venga a la cabeza personas haciendo historia de la fotografía como exclusivamente dedicada a las mujeres. No tengo como una autora en la cabeza, pero hay muchos libros y se han empezado a hacer sobre todo como recopilaciones del trabajo de mujeres fotógrafas. Entonces, me acuerdo en este momento, por ejemplo, de un catálogo de una exposición que se hizo en Francia sobre mujeres fotógrafas en el siglo XIX, no me acuerdo quién es la autora, pero escriben Abigail Salomon Goudot, digamos como de estos autores emblemáticas que han trabajado la fotografía y el feminismo. Pero hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente sí hay muchas cosas por leer, y sobre todo también creo que se empezaba a rescatar el trabajo individual de estas fotógrafas, y yo creo que entre todos poco a poco estamos empezando a visibilizar y entretejer una historia de la fotografía mucho más compleja, y una historia de la fotografía en donde pues, las mujeres han jugado un papel importante. Por ahí leí a alguien que me dijo que me salté a Diane Arbus, y sí, obviamente, me salté a muchas intencionalmente. Ahí está Dorothea Lange, está Diane Arbus, hay una cantidad
de verdad enorme de mujeres fotógrafas. Yo creo que es uno de los medios en los que realmente la mujer ha tenido un rol bastante activo, también precisamente porque lo podían ejercer desde sus casas y podían ser mamás al tiempo que mujeres fotógrafas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso daba cierta flexibilidad y al no ser considerada un arte con A mayúscula desde el principio, yo también creo que de alguna manera les dio una entrada a las mujeres en otros sentidos. Juanita, una pregunta, ¿qué investigaciones hay sobre mujeres fotógrafas aquí en Colombia? ¿Es un campo que ya se ha explorado? ¿Qué sabes tú? Bueno, sobre mujeres fotógrafas en Colombia, muy poquito, realmente muy, muy poquito. Halim Badawi, yo creo que es la persona que ha empezado a trabajar esto de una manera juiciosa, pero encontrando también muy poco. Yo creo que se ha empezado a hacer un trabajo como por recuperar nombres y creo que nos hace falta un trabajo por analizar las imágenes y por analizar la complejidad del contexto. Carmen María Jaramillo también ha empezado a trabajar el tema, no solamente de las mujeres fotógrafas, sino sobre todo de las mujeres en el arte en el siglo XIX. Y, y yo sí creo que pues hay interés, se ha hecho muy poco y realmente lo que quiero hacer y lo que quiero pues es invitarlos a que se sumen pues, a investigar más, a que entre todos empecemos a crear estas historias. Bonita pregunta, Charly Novoa. ¿Alguna vez se ha dado un esfuerzo de encuentro de mujeres fotógrafas para hacer de sus obras un manifiesto de lucha en el feminismo o feminidad? Sí, de hecho ahorita se me ocurre, por ejemplo, hace un tiempo estuve hablando con Karen Lamazón, que es una artista colombiana que también trabajó en cine, en video, en acuarelas y también hizo fotografía. Y de hecho, hablando con ella, me contó de un colectivo fotográfico que se llama El Frente Fotográfico, que surgió en los 80 acá en Colombia. Eh, no sé si se pueda decir que era como un manifiesto de la lucha, ¿no? Como por el feminismo, pero definitivamente sí era un colectivo de mujeres fotógrafas muy conscientes como de su rol y en donde pues había una posición bastante fuerte alrededor de eso, pero no conozco una cosa que sea así como tan política, digamos, en ese sentido. Claudia Montilla nos pregunta, muchas gracias Juanita, estoy muy interesada en Anne-Marie Schwarzenbach como escritora de relatos de viaje de una profunda sensibilidad. ¿Podrían contarnos algo de su obra fotográfica? Claudia, no la conozco. Acá sí confieso 100%. Voy a explorar, gracias por el nombre, más bien. Podemos hacer es un intercambio. Juanita, es que, hola, ¿qué hubo, Juanita? Hola, Claudia. Es que esta Anne-Marie que escribió, viajó con sus amantes mujeres por Asia, estuvo en Persia, en la India, y escribió unos relatos de viaje fabulosos, una cosa. Ay, se me cortó. Se bloqueó ahí, creo. Sí, se nos fue Claudia. Bueno, mientras esperamos a Claudia, Lina pregunta, en cuanto a las fotografías de películas, ¿cuál recomiendas? No entiendo bien la pregunta. ¿A qué te refieres con fotografías de películas? Dirección de fotografía. Ah, uff. Me la pones difícil porque ese es otro
ámbito está más, la dirección de fotografía pues está más ligada al cine. Yo realmente no estudio tanto el cine, sino más la fotografía fija, digamos. Entonces, ahí sí, no sé, no tengo como una figura para recomendarte, no conozco directoras de fotografía en el ámbito del cine. Muchas cosas por aprender. Lamento no poder responder todas las preguntas, pero hay muchas figuras. Estoy segura que, pues, que hay muchísimas mujeres trabajando en ese ámbito, pero no conozco honestamente. Bueno, pues Juanita, creo que ahí ya estamos al día en las preguntas y creo que nos dejas muy picados e interesados con un tema pues que hasta ahora se está empezando a trabajar. Muchas gracias. Bueno, Lucho, gracias a ti y gracias a todos por venir y pues sigan conectándose a las clases abiertas de la facultad. Muchas gracias a todos.